Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con esta serie hoy con el libro de Números, el cuarto libro de nuestras Biblias. Recordemos que las Escrituras son el único ejemplar con más de 5.000 millones de copias alrededor del mundo, y de allí el interés de hacer esta serie. Soy Abigail, un saludo para ustedes que están en Estados Unidos, España, México y toda Latinoamérica. Arrancamos con Bamidbar, el nombre en hebreo del libro de hoy. Números. ¿De dónde viene este título? Surge con la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego, y tiene este nombre por el censo que se realizó de israelitas aptos para la guerra al iniciar y al finalizar este libro. Daremos más detalles sobre la razón de dos censos durante la respuesta del qué. Entonces, en base a este conteo se llama Números. En hebreo, Bamidbar, que significa en el desierto, ya que con esta frase inicia Números. Demos un repaso a las preguntas comunes entre los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, que son los libros que hemos estado analizando. Nos falta Números y bueno, en el siguiente episodio, Deuteronomio. ¿Quién, cuándo, cómo y dónde? Lo escribió Moisés, un hebreo criado en el palacio egipcio, que es llamado por Dios cuando huyó al desierto para liberar una nación, Israel. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo escribió? Se estipula que Moisés vivió hacia el 1300, por lo que el libro pudo haber sido escrito durante el 1400 a.C. ¿Cómo? ¿Cómo fue escrito? En la lengua semítica y pictográfica llamada paleohebreo, en la cual las letras se representan a través de dibujos. ¿Y dónde? Hemos visto con los demás libros de la Torá que fueron escritos durante el peregrinaje del desierto. Este libro literalmente lo hallaremos poblado de números y de forma muy minuciosa. Tenemos la cantidad de hombres aptos para la guerra, de jefes de las tribus, números de las poblaciones, hombres sublevados, conteo de cabezas de ganado, cantidades de botín, dimensiones de territorio, todo absolutamente en números. Una cuestión muy interesante sobre este libro es que según Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, este texto fue hallado durante la reforma de Josías, hacia el año 622 antes de Cristo, es decir, unos 778 años después. Varios números para hoy, así que prestemos atención porque tenemos un muy buen recorrido. Vayamos con el qué. ¿Qué hay dentro de este libro? Nada más y nada menos que el viaje hacia la tierra prometida, un relato de los 40 años en el desierto. Encontramos 36 capítulos y los dividiremos de acuerdo al lugar del contexto, el lugar donde estaba el pueblo de Israel durante el relato. Primero en el Sinaí, y esto va a darse desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, verso 10. Segundo, del capítulo 10, verso 11 al 22, estarán en Cades Barnea, una ciudad ubicada en la frontera suroeste del país de Canaán. Este territorio hoy en la actualidad se corresponde con Israel, Palestina, la Franja de Gaza, Cisjordania, de allí gran parte del conflicto que vemos hoy entre estos países.
Y por último, Israel en los llanos de Moab, un territorio donde habitaban los moabitas, un pueblo semita, descendientes de Sem, el hijo de Noé, que vivían al este del Mar Muerto, en la actual Jordania. Los desenlaces en este territorio estarán del capítulo 22, verso 2, hasta el 36, verso 13. Empecemos por lo que ocurrió en el Sinaí a 2 años del Éxodo, el más grande en la historia. El libro registra 603.550 varones de más de 20 años, sin incluir a los levitas, es decir, los que servían en el templo. Y ya contando a niños y mujeres, serían aproximadamente 2 millones de personas que salieron de Egipto. Y solo para comparar, pensemos que entre 1492 y 1600 después de Cristo, ya en nuestra era, migraron solo 100.000 españoles a América, por lo que el movimiento del pueblo israelita sí sería la más grande migración de gente de un solo pueblo. En el Sinaí también habrá la organización del campamento. El pueblo israelita se dividirá en 4 campamentos alrededor del tabernáculo. El campamento de Dan, formado por 3 tribus, Dan, Aser, Neftalí, de las que Dan era la más grande. Recordemos que las tribus son los 12 hijos de Jacob. El campamento de Efraín con Manasés y Benjamín, el campamento de Rubén con Gad y Simeón, y por último el campamento de Judá con Isaacar y Zabulón. Cada nombre representa a un clan. Recordemos otra vez, son los descendientes de Jacob. Seguimos en el Sinaí y ya empieza la preparación para el viaje. Aquí se relata las ofrendas que los líderes de cada tribu tenían que dar. Una cuestión interesante en esto es que aunque todas las ofrendas eran iguales, cada vez que se menciona una tribu, se vuelve a repetir la misma lista. Y esto revela una característica importante del pensamiento hebreo, ya que para ellos la repetición le da seriedad al asunto en vez de ser algo aburrido o redundante. Y llegamos al capítulo 10 en este libro de Números, en donde se desenlaza el camino a la tierra prometida, resuenan las trompetas y se empieza a mover el campamento junto con el tabernáculo, el cual estaba organizado entre los descendientes de la tribu de Leví. Llegamos a Cades de Barnea, tan cerca de la tierra prometida, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Pero apenas llevamos unos 2 años en el desierto, y si estaba tan cerca, ¿por qué se llevaron 38 años más? La respuesta está en decir buenas o malas noticias. Déjame contarte. Eligen 12 espías para revisar la tierra de Canaán, la tierra prometida, 1 de cada tribu. Al regresar, 10 espías llegaron aterrados, asegurando que morirían y que mejor les hubiese sido quedarse en Egipto. Solo 2, Caleb y Josué, volvieron con esperanza, asegurando que aunque de verdad habían gigantes y el panorama era negativo para la conquista, tenían a Dios de su lado. Lamentablemente, el pueblo prefirió el mensaje negativo y se negaron a continuar y entrar en la tierra prometida. Incluso quisieron apedrear a Moisés, y este fue el momento crucial del viaje. Teniendo enfrente a la tierra prometida, se volvieron atrás. Sin embargo, aquí veremos una característica de Dios, ya que al no obedecer el plan, esta generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida. Caleb y Josué son los únicos que entraron a la tierra de la promesa de aquella generación. Es decir, de más de 600.000 hombres contados al inicio de Números, solo 2 entraron a Canaán. ¿Qué pasó con el resto? Fueron muriendo en el desierto. Por esa razón, hubo 38 años más de vagar en el desierto.
En este libro veremos las características del pueblo que había salido de Egipto y una de ellas es la queja. Se quejaron porque no había carne, entonces Dios manda codornices. Se quejaron porque no había agua y Dios abre la roca y de ella fluye agua. Pero el problema está en la actitud del corazón. Ellos reclamaron y alegaron una y otra vez que mejor les hubiese sido morir, reclamando a Moisés por qué estar en el desierto. Y fue esa actitud de su alma, de su corazón pesimista y falta de confianza, aferrada al pasado vivido en Egipto, que impidió que entraran a la tierra prometida. Ahora desde Cades de Barnea ya empiezan a pasar por varios territorios con la intención de llegar a la tierra prometida, como Edom, Moab, y aquí inician las primeras batallas de conquista del pueblo hebreo. En Moab, la tercera sección de este libro de Números. La tierra de los moabitas. Aquí nos encontraremos con Balaam, un profeta comprado por el rey de los moabitas para maldecir a Israel. Y Dios usará hasta un asno que habla para advertirle que su decisión, ya cuando está a punto de maldecir al pueblo, no podría ser llevada a cabo, porque Dios lo obligará a bendecir a Israel. Sin embargo, Balaam le aconsejó al rey que la única forma de que el pueblo de Israel pereciera era pecando contra su Dios, porque esa era la protección que tenían. Había un pacto de un Dios fiel y por eso Balaam propuso enviar mujeres moabitas y madianitas para que los hijos de Israel fallaran a este pacto. Aquí perecen 24,000 israelitas. El pueblo de Israel había compartido un pacto que no supo guardar durante el peregrinaje del desierto. Por ende, uno de los hilos conductores de este texto es la justicia y el cumplimiento de promesas del Dios de Israel. Aún ante la actitud del pueblo, Dios mantiene en pie su palabra con Abraham, de llevar a su descendencia a la tierra prometida. En Números 26 encontramos el segundo censo del cual hablamos al principio. 38 años después, solo queda una generación joven. Chicos de 20 años que habían crecido en el desierto. Y esto nos deja una moraleja muy fuerte. ¿Por qué solo las generaciones jóvenes entraron? Porque Dios pudo sacar a un pueblo de Egipto, pero no a Egipto de sus corazones. Esta nueva generación era diferente a la de sus padres. Me pregunto si estamos dispuestos a cambiar de paradigma. ¿Qué tal si el Señor busca más santidad? ¿Dejarías tus recuerdos y formas de pensar por el Dios de Israel? Del capítulo 27 al 36 tendremos varias disposiciones referentes a fiestas, ofrendas y repartición de la tierra prometida. Y así culmina este libro y estamos a un paso de entrar a la promesa. Amigos queridos, amigos de Buenas Noticias Abigail, que seamos como los dos buenos espías, agradecidos, con pensamientos positivos, con buenas noticias, que saquemos a Egipto de nuestros corazones, que no estemos dispuestos a errar al blanco y pongamos nuestra confianza en que si el Dios de Israel guía, llegaremos a la tierra prometida. A todas las tribus dispersas en el mundo, hay mucho por reflexionar en la fiesta de esta noche. Gracias por habernos acompañado hoy. Nos escuchamos el próximo viernes con Deuteronomio y el fin de los 5 libros de la Torá. Chau, chau. Buenas Noticias, Abigail.